Bien, como lo anticipé al inicio del programa, me da mucho gusto que haya aceptado esta convocatoria. Lía Limón, una mujer aguda, una mujer activa, combativa, diría yo, y que además, pues, alcaldesa ya electa de Álvaro Obregón. Y yo explicaba, Lía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Primero, te saludo, gracias por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarte, Carlos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y por supuesto un saludo a toda tu audiencia, un saludo a los mexiquenses con mucho cariño. Y fíjate que pues, se habrán de preguntar, ¿y por qué a Lía Limón y por qué a la alcaldesa del Álvaro Obregón? Y lo explicaba al principio del programa, porque da la casualidad que es una de las demarcaciones de mayor contraste social, económico, político, pero además es la primera que recibe la gran cantidad de remesas como Ciudad de México de nuestros connacionales allá en los Estados Unidos y muchas cosas otras que podemos tratar. Me da mucho gusto, Lía. Gracias. Y también es importante decirlo, qué bueno que lo mencionas así, es la tercera más grande de la ciudad después de Iztapalapa y Gustavo Amadero y es en importancia económica pues de las primeras, ¿no? De las primeras que más Producto Interno Bruto generan y por supuesto está entre las alcaldías que más aportan de impuesto predial. Sí, este punto es importante que voy a tratar contigo porque en esto que decía yo de los contrastes sociales, pues tienes una zona como Jardines del Pedregal, que está considerada, si no es la que más paga predial, es una de las que más pagan predial, pero sí es la que menos servicios tiene, particularmente en la Ciudad de México, porque ni drenaje hay. Y Santa Fe es otra, que también es de las que puede ser que sea la que más alto predial paga de toda la ciudad, fíjate. Sí es, a ver, es una alcaldía muy contrastante y geográficamente complicada también. Es una alcaldía muy contrastante, tiene justamente colonias, pues, que te digo, que pagan muy alto predial y otras muy marginadas. Puede ser que junto con Miguel Hidalgo sean las más contrastantes. Lo que pasa es que puede ser que Miguel Hidalgo tenga mayor nivel de riqueza, pero tiene menor nivel de pobreza. Es Que que Álvaro. a pues tomar este reto y además a través de una alianza de Va por México. ¿Qué te impulsó a ello? Mira, primero el saber que las y los vecinos de Álvaro Obregón estaban abandonados, porque la verdad estuvo un gobierno de Morena que los abandonó, que no gobernó. Pues la verdad, después de que estuvimos abandonados por Laida todos estos años, pues sí me pareció muy relevante pues retomar ese espacio político donde se pudiera trabajar en beneficio de las y los vecinos. La otra cosa que me movió es, por supuesto, tengo vocación de servidora pública y por eso lo primero que quiero hacer en este espacio es agradecer a las y los vecinos de Álvaro Obregón que me dieron su voto el pasado 6 de junio, porque voy a poder hacer lo que me gusta, que es el servicio público. Me encanta el servicio público, creo en el servicio público, creo en el servicio público como una forma de contribuir o como un espacio para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Y entonces pues estoy muy entusiasmada. Y también me movió, he de decirlo, el sacar a malos gobiernos, ¿no? Porque aquí hubo un pésimo gobierno de Morena. Y bueno, no lo saqué yo, lo sacó el voto de los ciudadanos que castigaron, A ¿no? ver, A ahorita Morena. me dices qué significa que estuvieron en abandono y malos gobiernos, etc. Ahorita le entramos al tema, pero te has enfrentado a contracorriente en muchos sentidos, con un gobierno federal, con un gobierno local, pero además me parece, y así lo digo yo con toda responsabilidad, una injusta campaña en tu contra. Es decir, trataban de sacarte pues lo que no deberían, lo que inventaron, la difamación. Lo que inventaron, porque, pues yo, a ver, ahí sí, lo que inventaron, porque, mira, después de 23 años de servicio público no tengo cola que me pisen. Y entonces cuando uno no tiene cola que le pisen, pues se le inventa, ¿no? Entonces me inventaron cosas pues totalmente ajenas a mí. Por supuesto que en su momento levanté denuncias, por un lado denuncias por difamación y por otro lado por violencia política en mi contra y denuncias, es decir, yo creo que fui de las pocas candidatas en la Ciudad de México que tuve medidas cautelares que nunca respetaron, pero cuando solicité medidas cautelares por la denuncia de violencia política de género, pues me otorgaron estas medidas que no fueron respetadas ni por la alcaldía ni por mi contrincante. Sí fui sujeto de violencia constantemente, de agresiones constantes, de difamación
de desprestigio y de calumnias pues graves. Esa es la realidad. Además, de manera intencional confundían cargos con responsabilidades, con sexenios, con personajes, y donde encontraban algo mal hecho, pues aparecía el nombre de Lía Limón, ¿no? Sí, como muy simpático, ¿no? O sea, muy simpático, la verdad es que, pero bueno, creo que en el debate quedaron claras varias cosas, ¿no? Quedó claro que del otro lado lo que había era, en el menor de los casos, ignorancia, en el peor, pues bastante mala fe, ¿no? Oye, y participando de una coalición o de una alianza, ¿a quién estás representando o qué ideología es la que te sella en este momento? Mire, estoy representando sobre todo a los ciudadanos que me dieron su voto el 6 de junio y a una coalición PAN-PRI-PRD. Yo fui siglada por el PAN y agradezco muchísimo al Partido Acción Nacional que me haya dado la posibilidad de ser su candidata. Ahora sí que fui apoyada siglada por el PAN y apoyada por los tres, no solo apoyada para ser su candidata, sino apoyada en campaña, y agradezco muchísimo ese apoyo, agradezco muchísimo la confianza y me parece que ahora me toca hacer un buen trabajo para haber merecido esa confianza, la confianza de los tres partidos y la confianza sobre todo y la más importante, la confianza de los ciudadanos que me dieron su voto y que me dieron su apoyo el pasado 6 de junio y a los que reitero, y lo reitero constantemente, reitero mi agradecimiento, mi gratitud y mi compromiso por trabajar de la mano con las y los ciudadanos. Estoy muy contenta con ello. Yo en esta, pues es una alianza en la que creo, es una alianza, pues que además aquí en la ciudad nos dio muy buenos resultados. Hoy encabezamos 9 gobiernos y puede ser que el 10º con Xochimilco. Entonces, digamos que pues no es menor el castigo a Morena y la oportunidad que nos están dando. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Y en ello incluyo a todos mis compañeros de la alianza, pues demostrar que podemos hacer buenos gobiernos. Oye, pero Gobiernos cercanos, gobiernos de tiempo completo de cerca con la gente. en esta geometría política, vamos a hablar un poco de teoría. Vamos a hacer a un lado, si me permites, al PRI, porque siempre se ha considerado de centro, y luego dice que es de centro izquierda, etcétera. Pero estás entre dos opciones muy contrarias, que es la derecha, si quieres que mencionemos así el PAN, o la izquierda, si quieres que mencionemos así al PRD. Es decir, tendrás que enfrentarte a políticas en donde unos dicen que sí a la comunidad gay, los otros no, unos que sí al aborto, los otros no, unos que sí a la iglesia, los otros no, otros que sí a la militarización, los otros no. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, primero, esos son temas que se definen más en el legislativo que en el ejecutivo, ¿no? Hay que decirlo. Segundo, esta es una ciudad que ha avanzado en temas de derechos y que no se ha, es decir, la alianza no se ha planteado como una alianza con la intención de retroceder en esos temas que se ha avanzado. Entonces, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Primero, hay temas que se definen en el Congreso, y que a mí no me toca discutir y debatir, es decir, no tengo injerencia en ellos, pero sí te quiero decir que seré una alcaldesa absolutamente respetuosa de los derechos humanos, incluyente, incluyente y ahora sí que a favor de la diversidad e inclusión, y respetuosa de las minorías y también, decirlo por supuesto, una alcaldesa defensora de las mujeres a todo lo que da. El tema de mujeres ha sido uno de mis temas, de mis causas de vida. Sí. No lo dejaré a un lado como alcaldesa. Seré una alcaldesa comprometida con los derechos de las mujeres, sin duda alguna. Y en temas como los que mencionas ahorita, a ver, te lo digo muy, muy claramente, si bien son temas que se discuten en el Congreso de la Ciudad de México, yo no estoy, ahora sí que no tengo temor a dar mi postura, y defiendo la agenda de derechos, como lo hice como subsecretaria. Yo fui subsecretaria de Derechos Humanos. Es correcto. Entonces, cuando uno pasa, cuando esos temas pues llegan a tu agenda y a tu vida, nunca se van, están ahí para mí y soy defensora de los derechos humanos, defensora de la inclusión, de la diversidad e inclusión y del respeto a los derechos humanos. Hablaste hace unos segundos de malos gobiernos.
los señalamientos son cotidianos de unas y otros lados, de unos y otros corrientes, hablan de malos gobiernos, corrupciones, etcétera. Pero esto tendría que llegar, para tener credibilidad y confianza en ustedes, los gobernantes, tendrá que llegar a consecuencias penales. ¿Has pensado en ello para la recién salida Laida Sansores? Daré vista a las autoridades, por supuesto, de lo que encuentre, y si encuentro irregularidades, las daré a conocer a las autoridades competentes, porque es mi obligación de servidora pública y así lo haré. Y después me seguiré a trabajar hacia adelante. Yo no voy a echarle la culpa en mis años de gobierno al gobierno anterior como lo hacen otros. Yo pienso que cuando uno llega, revisa, informa a las autoridades competentes y trabaja en hacer un buen gobierno. Uno no puede vivir en el pasado o vivir echándole la culpa al pasado, como hacen otros. Así es. Vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Lía Limón. Esto va en serio. Regresamos. Continuamos con Lía Limón. Lía, te veo optimista, con buena vibra, con buenas ganas, pero tienes un trabajo monumental, decíamos, de los grandes contrastes que hay en la delegación. Si bien el Pedregal está construido sobre lava, gran parte está construida sobre barrancas, y has favorecido, te has integrado, has motivado esta unión de alcaldes. ¿Qué significa eso? Mira, la unión de alcaldes es la unión, se llama una CDMX, que es justo Unión de Alcaldes en la Ciudad de México. La impulsamos todos los alcaldes que somos parte de la alianza, que somos la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México, con varios objetivos. Primero, con el objetivo de conocer e intercambiar experiencias. Entre nosotros hay 2 alcaldes que se reeligieron y una alcaldesa que había sido delegada hace muchos años, que es Margarita Saldaña, y el alcalde Taboada de Benito Juárez y Rubalcaba de Coajimalpa. Y tenemos cosas que aprender de ellos porque se reeligieron con un amplio margen. Quiere decir que algo hicieron muy bien. Entonces tienen cosas que platicarnos y que compartirnos, que nos permitirán y nos ayudarán a nosotros a hacer buenos gobiernos, por un lado. Entonces fue con el objeto de intercambiar experiencias y con el objeto también de sumar voces a buscar un trabajo coordinado y respetuoso con el gobierno de la Ciudad de México. Oye, a buscar perdón, Rubalcaba y Taboada, muy jóvenes, por cierto, ¿no? Muy jóvenes, muy competentes, muy capaces y con altísima aprobación. Con altísima aprobación ambos. Por lo tanto, algo tienen que compartirnos, que habrá que retomar de su experiencia, ¿no? Con la realidad de nuestras distintas alcaldías. Es decir, Álvaro Obregón, pues muy distinta, pero por supuesto que tiene cosas que sumar de ellos, ¿no? Y por otro lado, también es importante decirlo, también la idea de la alianza es ser una sola voz en la solicitud de un diálogo que tiene que tener el gobierno de la Ciudad de México con los alcaldes, que hasta hoy pues no lo ha tenido como lo debiera tener, lo ha tenido de manera limitada, y una relación respetuosa, un tema también, por supuesto, de un presupuesto más justo. Y te voy a dar un ejemplo. Las alcaldías que nosotros representamos o que nosotros gobernaremos representan el 85% del impuesto predial de la ciudad y no se retribuye de manera equitativa. Cuando en el resto del país y en el resto del mundo, el impuesto predial es un impuesto vinculado, literalmente, vinculado al suelo. Es decir, es un impuesto que se ejerce donde se cobra y cómo se cobra. Es un impuesto que en el resto del país y en el resto del mundo, es un impuesto que regresa a la zona y está vinculado al suelo. Hay otros distintos impuestos que tienen el objeto de equilibrar, pero el impuesto predial es un impuesto que debiera regresar a las alcaldías de las cuales se cobra, y por supuesto que hemos planteado y hemos pedido y vamos a pedir una distribución más justa del Oye, impuesto. Lía, este tema es muy polémico, muy controvertido. Déjame platicarte una anécdota, porque incluso lo tuve yo con Marcelo Ebrard cuando fue jefe de gobierno, fue regente aquí en la Ciudad de México. Cuando reclamábamos de que hay zonas donde se paga en exceso el predial y no tienen los servicios, él decía, pues no se quejen. Lo que pasa es que ese dinero se necesita para una colonia donde no tienen luz, que tú sí tienes.
donde no tienen pavimento que tú sí tienes, donde tienen agua que tú sí tienes. Le dije, a ver, momento, uno paga la cantidad que representa en impuestos para recibir los servicios por los que uno se está pagando. No para que te lleves el dinero para acá. Oye, por cierto, estamos viendo que atrás de Periférico, ya colindantes, cerca con Santa Fe, hay un cerro que está prácticamente ya invadido. ¿Qué va a pasar con eso, Lía? La Porque presa Saldo. sí, no, digo, es de espanto por Pues está detenida y parada la obra desde hace tiempo. Entiendo que no se ha podido demoler porque tiene un amparo, la constructora, pero de todos modos, pues sí está completamente fuera de lugar y es un tema en el que, ese y cualquier otro, es un tema en el que hay que aplicar la ley. Desarrollo urbano sí, pero ordenado y conforme a la ley. Oye, ¿qué va a pasar? Está fuera de la ley, pues está fuera de la ley y no podrá continuar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a tener certidumbre jurídica, así de sencillo. Y en el tema que ahorita explicabas del predial, sí, a ver, hay otros impuestos que permiten hacer una redistribución de los recursos, en efecto, pero el impuesto predial en todo el mundo está vinculado al suelo en el que se paga, en efecto. Y en el resto del país, en la Ciudad de México, no es así y debiera ser así. Fíjate que a muchos no nos gusta, por lo general, pagar impuestos, son impuestos, pero sentiríamos gratificantes si recibes los servicios que mereces. Así es. Por ejemplo, el Pedregal lleva semanas sin agua y paga cuentas de agua de 20,000 pesos, ¿no? Y los vecinos se quejan y entonces todavía dicen, bueno, pero nos trajeron pipas. Bueno, pues digo, o sea, no solo el agua es un derecho para todos, sino que además cuando pagas una cuenta de 20,000 pesos de agua, pues lo increíble es que además te falte, ¿no? No, pero te hacen sentir mal, Lía, porque, por ejemplo, no te reconocen o no te premian que tengas áreas verdes, que tengas aljibes de captación de agua de lluvia, que tú promuevas cuidar tus banquetas e incluso repavimentarlas, que no, dicen que no se puede porque pertenece a la ciudad, no es... Es que, a ver, yo creo que claro que se tienen que buscar otros esquemas de redistribución de recursos, sí, por supuesto, es decir, se tienen que buscar esquemas que contribuyan a reducir los contrastes, no solo en una alcaldía en específico, sino en la ciudad completa. Yo no veo a la ciudad dividida en dos, no creo en los muros, y creo que, por supuesto, todos tenemos que contribuir a que haya una distribución más pareja de la riqueza. Eso me parece fundamental, porque además estoy convencida de que mientras no se haga, siempre va a haber quien aproveche esas realidades para tener un discurso que solo nos polarice y genere odio. Entonces, por supuesto que creo en la redistribución equitativa y creo en generar mecanismos de una distribución más justa del recurso. Sin embargo, el impuesto predial me parece que es un impuesto que debiera de tener una redistribución, o sea, una fórmula redistributiva. Hoy ya hay fórmula, pero tendría que ser una fórmula más justa, o sea, una fórmula redistributiva que permita que la gente reciba los servicios por los que paga. Oye, ¿qué va a ocurrir con esta famosa industria inmobiliaria de la que fuiste continuamente atacada durante los debates en tu campaña, en tu candidatura, que tú favoreces los edificios, que sí, que sí no? Lo cierto es que... Mira, yo no favorezco nada, o sea, no, a mí que me esculquen. Yo cuando fui diputada local, fui siempre defensora de la legalidad, es decir, estuve siempre del lado de los vecinos cuando había una construcción que vulneraba la ley y estuve del lado de aquellas construcciones que no vulneraban la ley. Ahora, dicho lo anterior, me parece sumamente agresivo llamarles cártel inmobiliario. Te voy a decir por qué. Porque es uno de los principales motores de desarrollo económico del país y de la ciudad. Digo, para muestra basta un botón. Lo paralizaron en el 2019 y la crisis en la ciudad empezó desde el 2019. Me parece un grave error y me parece un error decirles cártel inmobiliario. Creo que hay abusos, sí. Creo que esos abusos son los que se tienen que prohibir. Y creo que se tiene que actuar conforme a la ley. A ver, la ley, los planes parciales de desarrollo y el programa de desarrollo son muy, muy claros y muy específicos. Te dicen número de pisos, densidad poblacional, calle por calle. Que se aplique la ley, donde está permitido adelante y donde está prohibido de ninguna manera. Así de sencillo, y así es como voy a actuar desde la alcaldía. Donde está permitido, adelante. Donde está prohibido, de ninguna manera. Y con cero extorsión. Tendré un gobierno de cero extorsión porque siempre he pensado que la extorsión es un inhibidor del desarrollo económico. Claro.
Oye, pero fíjate qué curioso, claro, no te toca en tu administración, te va a tocar resolver muchas cosas de lo que te voy a mencionar, pero es curioso que en la delegación, a menos de kilómetro, kilómetro y medio de distancia, haya 3 enormes centros comerciales. Me refiero a Perisur, Arts y a San Jerónimo. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Como también la gran construcción de rascacielos que está viendo que se están dando en periférico, que está succionando el agua de los pozos artesanales que corresponden a otras colonias. ¿Qué piensas de ello? A ver, yo pienso que se tiene que aplicar la ley, es decir, la ley es clara en qué se puede construir y qué no. La ley marca claramente qué se puede construir en número de niveles, en tipo de construcción, de si es comercial, de si es de oficina, de si es de vivienda y en densidad poblacional. Y pienso que se tiene que respetar la ley en cada una de las zonas. Me parece importante decirlo. Y si hay que hacer modificaciones, hay que hacer modificaciones a los programas de desarrollo y a los planes parciales. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si hay que hacer modificaciones para limitar las construcciones, hay que hacerlas desde los ordenamientos. Porque ¿qué sucede? Así como un vecino tiene derecho a que no le puedan hacer ni enfrente ni al lado lo que él no puede hacer, un desarrollador tiene derecho a la certidumbre jurídica, es decir, a que si invierte en un terreno, pueda hacer lo que ahí está permitido hacer. ¿No? Porque es una inversión. Entonces, sí creo que hay que aplicar la ley. Si la ley debiera de modificarse para que en periférico ya no se permita ningún edificio de ese tipo, entonces que se modifique la norma, tarea que toca al Congreso de la Ciudad de México. Sí, ya te enfrentarás a situaciones, ya hablaremos con mayor extensión en otros programas, pero es tan curioso. Por ejemplo, en periférico construyeron un gran edificio que su promoción es con las mejores vistas a las casas del Pedregal. Bueno, ya te imaginarás cómo estarán los vecinos de Casas del Pedregal. Lía, tenemos que concluir. Dime tus prioridades. ¿Cuáles son? La seguridad, el agua, la salud, el transporte, la contaminación, la captación de agua de lluvia. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué te preocupa? Bueno, primero la seguridad, porque es el tema que más preocupa a los ciudadanos. El 85% de la gente en Álvaro Obregón se siente insegura. Y si bien la seguridad es un tema que principalmente le compete al gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los alcaldes tenemos que trabajar de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nos tenemos que sumar para hacer un buen trabajo en materia de seguridad, que es lo que la gente más demanda. Segundo, servicios públicos, calidad de servicios públicos, que es el segundo tema que la gente demanda enormemente. Tercero, la necesidad de reactivación económica y desde la alcaldía contribuir en generar sinergias y en generar apoyos para que aquellos negocios que tuvieron que cerrar vuelvan a arrancar y para que la gente que se quedó sin empleo vuelva a tener empleo. Y cuarto, programas sociales que ayuden a las zonas más desfavorecidas de la alcaldía, programas sociales que ayuden. Primero voy a reactivar las estancias infantiles, por supuesto, que Morena canceló. Segundo, a apoyar a las mujeres con la tarjeta aliada y a tener algunos programas de becas y programas sociales que ayuden a la gente más necesitada. ¿Vas a permitir que entre los ciudadanos puedan cooperar para el beneficio de la alcaldía? Sí, parques públicos, pinturas. Sí, no solo lo voy a permitir, lo voy a incentivar. Ah, qué bueno. Voy a incentivar que haya más conciencia a fin de que los ciudadanos contribuyan a generar una mejor alcaldía. O sea, vas a recuperar el civismo. Voy a trabajar en recuperar el civismo y en que haya más conciencia social. Es decir, uno no puede estar bien cuando a 15 minutos de donde uno vive hay una familia que no tiene que comer. Es correcto. Lía, pues me felicito que hayas aceptado esta conversación. Te invito. Muchísimas gracias por la invitación. A que sea más continuo, más frecuente. El canal está abierto, así es que tendremos mucha comunicación. Feliz, Carlos, feliz de estar contigo. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a toda tu audiencia. Estamos en contacto y vamos a trabajar rápido, firme y bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Con la alcaldesa electa en Álvaro Obregón, repito, una de las demarcaciones pues, más importantes, no solamente de la Ciudad de México, sino del panorama nacional, repito, solamente por las remesas que se reciben de nuestros connacionales de los Estados Unidos. Esto va en serio, regresamos, no al cambio.